Dese cuenta que 63 años después del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, el grito de "a la carga" todavía se escucha en Bogotá. Dese cuenta que en el barrio Ricaurte encontramos a un testigo que vio cuando Juan Roa Sierra compró el arma con la que asesinó a Gaitán. Dese cuenta que la nieta de Gaitán cree que el magnicidio fue ordenado por las oligarquías liberal y conservadora. Esta noche el documental y crónica. 63 años después, homenaje a un hombre que sigue siendo un pueblo. Soy Lina Pulido y esto es Dese Cuenta, el periodístico del canal Capital que con reportajes, crónicas y documentales muestra una mirada distinta de la realidad colombiana. Bienvenidos. El próximo 9 de abril se conmemoran 63 años del magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. El tema sigue pasando de boca en boca como si hubiera ocurrido ayer. Aunque pocos ponen en duda que Juan Roa Sierra haya sido el criminal, muchos todavía se preguntan sobre los cómplices intelectuales. Dese cuenta que el tema sigue siendo polémico. Estos momentos acaban de ser venidos al doctor. Mataron al padre de Colombia. Juan Roa Sierra, el asesino de Gaitán, había nacido en Bogotá el 24 de noviembre de 1921. No tenía profesión definida, pertenecía a una familia muy humilde, conformada por su madre Encarnación y sus 3 hermanos mayores, Eduardo, que era taxista, Luis, chofer de la legación alemana, y Gabriel, quien estaba recluido en la clínica psiquiátrica de Cibaté por sufrir trastornos mentales. Éramos amigos, sí, pero ese era ya mayorcito. Sí, estaba de 18, 20 años tendría. Aunque para don Luis, Juan Roa Sierra era un joven como cualquier otro, este se caracterizaba por tener una personalidad extraña, creía en la quiromancia y visitaba con frecuencia al alemán Juan Umlaut, con el que se hacía leer las líneas de las manos. Él, en sus comentarios, así decía que de pronto él iba a ser millonario, que él iba a tener plata, que no sé qué, bueno, sueños de muchacho. Don Luis conoció a la familia de Juan Roa Sierra en su juventud. Cuando ocurrió el magnicidio, don Luis tenía 19 años y Juan 25. Eso fue una sorpresa, ni sabíamos que Juan Roa iba a hacer eso, nada sabía, nada. El miércoles anterior al asesinato, Juan Roa Sierra compró un revólver a 2 sujetos que le cobraron 75 pesos. Juan, que en muchas ocasiones vivía de lo que la señora Encarnación le regalaba, no dudó en pagarlo con un billete de 50, 2 de 10 y 1 de 5 pesos. Muchos todavía se preguntan, ¿de dónde sacó ese dinero tan fácilmente? El revólver era de tan mala calidad que el policía que lo entregó al juzgado dijo: el gatillo estaba vencido y podía partirse al disparar, el tambor le bailaba, una cápsula le entraba forzada, los cascarones salían con esfuerzo, una porquería. 63 años después del magnicidio de Gaitán, don Luis recuerda que fue testigo del momento en que Juan Roa Sierra adquirió el arma. Me acuerdo que era una especie de... Uno pensaba era que estaba negociando alguna vaina, pero que no servía para nada, como eso que uno veía el pedacito ese, se veía que era una pistola vieja o algo, un arma ahí que yo poco la vi. Tan novato sería yo también, pero eso sí es de verdad, eso mata. Este es el arma, un revólver calibre 32 corto, con el que según la sentencia de 1978, Juan Roa Sierra disparó en 3 oportunidades a Jorge Eliezer Gaitán. Antes del asesinato, Roa Sierra llevaba varios meses desempleado y su situación económica lo había llevado a visitar a Gaitán en busca de trabajo. La respuesta de Gaitán no fue positiva y por eso se vio en la tarea de escribirle una carta al entonces presidente Mariano Ospina Pérez, en la que manifestaba su intención de serle útil a la sociedad. Un escribiente callejero se la ayudó a redactar. El presidente le respondió a través de su secretario, que lamentaba positivamente no poder atenderlo. Esta es la calle Octava, número 3073, lugar en donde se ubica la casa en la que vivió Juan Roa Sierra junto a su madre Encarnación y sus hermanos mayores. Luego de darse a conocer la noticia del magnicidio cometido por Juan, esta casa fue tomada por asalto
e incendiada como medida de represión contra la familia Roa Sierra. Siempre han dicho que aquí vivió la familia de don Juan Roa. Y don Juan Roa, yo sé que era gente pobre, gente humilde, sí, gente del común. De la familia Roa Sierra nunca se supo nada más. Algunos dicen que se cambiaron el apellido, pero ¿era fácil hacerlo en esa época? Yo creo que era mucho más fácil que hoy, porque recordemos que el documento de identidad se cambió todo del año 52 en adelante, que la cédula número 1 fue del presidente en eso entonces, el doctor Laureano Gómez. Carlos Ariel Sánchez, actual registrador nacional, cuando era docente de la Universidad del Rosario, se interesó en la sentencia del Tribunal de Bogotá, que en 1978 encontró a Roa Sierra como el único autor material del magnicidio, descartando la participación de cómplices intelectuales. Bueno, diría uno que técnicamente el caso se nos quedó cerrado en 1978. Lo que pasa es que leyendo el fallo se da uno cuenta que hay cosas en las que no se puede avanzar más adelante. Si hay documentos del Departamento de Estado, en esa época no había Wikileaks y entonces no han sido todavía dados a conocer. Yo creo que si estuviera eso hoy, todos los Wikileaks hubieran sacado qué era lo que hubiera pasado en esa época. Eso sí duró más de 15 años el ejército ahí en esa casa. Eso tiene Pérez y nunca se supo a qué hora se llevó a los hermanos, a la familia. Eso, otros decían que en helicóptero había venido los Tina Pérez, en helicóptero se llevó hacia a Juan Roa. Lo que se sabe es que algunos se fueron para Venezuela después de los problemas que tuvieron. Una hermana y un hermano estuvieron en asilo, pero como eso hace tanto tiempo, entonces se perdió la pista. Lo cierto es que según la sentencia de 1978, Juan Roa Sierra fue el autor material del magnicidio de Gaitán. Pero ¿quién estuvo detrás de ese magnicidio? La primera hipótesis oficial que salió fue que era el Partido Comunista. Eso lo dijo Laureano Gómez, porque en esa época, si recordarán, en la época de la Guerra Fría, y estaba la 9ª Conferencia Panamericana, entonces lo más sencillo para que avanzara el propósito de la 9ª Conferencia Panamericana era demostrar que los comunistas eran el diablo, y que razón por la cual habría que acabar con el comunismo. La hipótesis de los comunistas en relación al hecho como tal, es decir, el asesinato, ya no tiene ningún sustento histórico. Y como lo reconoció el mismo secretario general del Partido Comunista de entonces, el señor Gilberto Vieira White, los comunistas en abril del 48 eran una gota de agua en un mar embravecido. Textual. Lo de Fidel Castro es que cuando uno ya entra en detalle en las razones por las cuales él vino, cómo llegó al país, por qué fue casualmente fotografiado si era desconocido, con las dos personas que vino y que lo acompañaron, sus declaraciones que han sido en momentos cuando uno las mira con lupa contradictorias, su negación a darnos una entrevista, pues ese pedazo se queda abierto. No quiere decir nada, pero se queda abierto. No obstante, Fidel Castro ha sido entrevistado al respecto por varios periodistas colombianos. Uno de ellos, Arturo Alape, ayer recordó que en abril del 48 se celebraba la 9ª Conferencia Panamericana, que reunió a 21 países del mundo, y paralelamente se preveía la reunión de la Federación Nacional de Estudiantes, a la que llegó el joven Fidel Castro con pasaporte venezolano. Hay otra que es por la que yo más personalmente me inclino, fueron una fuerza entre las dos oligarquías de los dos partidos, que en realidad es una sola oligarquía, que es la liberal y conservadora, que eran los representantes oficiales de cada partido,
donde realmente Gaitán sí les estaba destruyendo el caminado. Entonces me parecería de alguna manera como evidente, y eso se suma a lo que siempre hemos vivido, es la cercanía que existe con Estados Unidos, donde me encontré cartas muy particulares, donde por un lado, dentro de la enorme ignorancia de Estados Unidos frente a la historia real de Gaitán, lo acusaban de comunista, y siempre decían que a pesar de no ser violento, era alguien que estaba caminando por caminos de transformación que no eran pertinentes ni para el imperio, ni para el statu quo nacional. Yo sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sino una manera de unión nacional, la perpetuación del estado de injusticia presente. También se acusó a la familia Galarza Osa, que eso me pareció una acusación bastante infame. Galarza Osa era la familia del periodista que había sido asesinado por el teniente Cortés, teniente que había sido defendido por Gaitán 3 años antes del 9 de abril, y donde había sido la gran defensa el 8 de abril, y había terminado el 9 de abril, a las 3 de la mañana. Absuelto el teniente Cortés, emotiva defensa del abogado Jorge Eliezer Gaitán, quien salió en hombros del despacho judicial. Con relación a la intervención de la CIA, existe la declaración de la Operación Pantomima, donde el exagente de la CIA, John Meples Espíritu, confiesa ante una cámara de cine de La Habana su participación directa en el magnicidio de Gaitán. Tiempo después, Gloria Gaitán, la hija del líder asesinado, le cuenta a Daniel Samper del periódico El Tiempo que la declaración de Espíritu coincidía con algo que ella había oído a su padre en casa en 1947, cuando reveló que le habían hecho seductoras ofertas si aceptaba marginarse de la campaña política y dedicarse a dictar clases de derecho en París y Roma. La familia Gaitán solicitó desclasificar los archivos de la CIA y el FBI. Y eso ha pasado algunos años, no muchos, y hasta ahora no recibimos respuesta, siendo que 30 años después todo archivo tiene que ser desclasificado en la CIA, y han pasado ya 63. Estas son las hipótesis que se contemplan seriamente, pero no dejan de mencionarse algunas con menor rigor, como la expresada por el ya fallecido expresidente Alfonso López Michelsen, quien dijo que Roa Sierra había asesinado a Gaitán por un lío de faldas. Algunos personajes cercanos a los Roa manifiestan que fueron otros los que dispararon contra Gaitán y que apresuradamente le pusieron el revólver en la mano a Juan Roa Sierra para que resultara como único culpable. 63 años después del asesinato de Gaitán, ya es hora de que la CIA desclasifique los archivos sobre el magnicidio. Sería un gran paso que definiría en mucho el futuro de los colombianos. Al regreso, dése cuenta que los viejos gaitanistas todavía se reúnen para escuchar la voz del líder carismático. Usted está viendo Canal Capital. Más ciudad, más canal. El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires y la Fundación Camino Funda Camino los invita a participar de la muestra tecnológica Talleres sobre TCIS, el 6 de abril de 2011 a las 9 en el Centro Comercial Sabana Plaza, Avenida Calle 13, número 1971. Informes 375-9553 y 295-6821. La Comisión Nacional de Televisión recuerda a las comunidades organizadas que prestan el servicio de televisión comunitaria enviar antes del 30 de abril del año 2011 la siguiente información. Balance contable del año inmediatamente anterior. Copia del acta de la Asamblea mediante la cual se fijan los aportes de instalación. Lista de canales emitidos y de asociados inscritos conforme a lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 25 del Acuerdo 009 de 2006. La inobservancia de esta obligación dará lugar a las sanciones establecidas para el efecto.
El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires y la Fundación Camino Fundacamino los invita a participar de la muestra tecnológica Talleres sobre TCIS, el 6 de abril de 2011 a las 9 en el Centro Comercial Sabana Plaza, Avenida Calle 13, número 1971. Informes 375-9553 y 295-6821. Hola, soy Amparo Peláez y los invito para que me acompañen al mediodía aquí en el Canal Capital con temas y personajes como estos. La radiación ultravioleta.